Exactamente, decía, yo también me pregunto para qué se invirtió 30 millones de euros en IFEMA, si era para emergencias, si se prometió que el espacio de IFEMA iba a servir para una supuesta tercera ola. Bueno, eso queda ahí, pero sobre este hospital decíamos, podría servir. Ese es uno de los problemas fundamentales, que estamos hablando de que se ha construido un hospital en el que se habla en condicional, porque no se ha hecho una planificación médica en el que a día de hoy que se está inaugurando un hospital se diga sirve para esto y para esto. Y los médicos contratados son esta plantilla de médicos. ¿Va a haber radiólogos o no? ¿Va a servir para urgencias o no? Es decir, no hay planificación. Los médicos están hablando de hipótesis y incluso la Consejería de Sanidad está hablando de hipótesis. Tanto es así que hemos pasado de un hospital de pandemias a un hospital de emergencias, ¿no? Al margen de si esos 100 millones de la contratación, que ya hablaremos, ¿no? Hay que pasearse por los hospitales o hay que ir a los hospitales para ver lo exhaustos y cansados que están los médicos. A mí lo que me preocupa son las condiciones con las que va a ir el personal sanitario, no el forzosamente o no forzosamente, porque ni siquiera se ha contado con los trabajadores para ver en qué condiciones. Tanto es así que me imagino que si se pidió que fueran trabajadores voluntarios, si hay 111 de los 600 y pico que se necesitan, tiene que ver con esa falta de garantías del trabajador para que pida irse a un hospital que no sabe muy bien. Pues que no sabe muy bien para qué, que es un hospital que está vacío. ¿Cuántas operaciones de operaciones? Y que además y termino, me preocupa incluso que solo sea para enfermos leves, porque un enfermo de COVID que tenga complicaciones habría que trasladarlo a otro hospital a la velocidad de la luz. Si tú sabes solo una cosita. Una de las críticas que se hizo a IFEMA fue que se podían vaciar de trabajadores sanitarios los centros de atención primaria. Y la crítica que se hace ahora es que se pueden vaciar los centros de referencia que están exhaustos. Y eso da igual, te lo dicen unos médicos de un color o de otro, que están exhaustos lo dicen todos. Yo sigo insistiendo, a mí que incluso desde el Colegio de Médicos de Madrid no se sepa si va a haber una plantilla fija, qué tipo de sanitarios, si van a ser traslados forzosos, llámame loca, pero es que yo creo que un centro de emergencias o un hospital o como lo queramos llamar, los sanitarios es lo más importante en la planificación de un centro hospitalario y sanitario. Y yo creo que están un poco fuera de la realidad. Que me parece que Miguel ya te había dejado a medias. Sí, no, decía que en medicina se dice lo del diagnóstico, ¿no? Yo creo que la Comunidad de Madrid con esta inauguración, con este hospital, ha tenido un problema de diagnóstico. Bienvenido sea cualquier centro que desahogue a otros centros. Pero teniendo IFEMA como teníamos, para haberlo reactivado en una segunda ola en la que ha habido 17.000 muertos en toda España, que los hospitales de Madrid no han estado muy saturados, pero hoy entre el 40 y el 60% ahí hemos estado. Igual estos 100 millones de euros se podían haber invertido en lo que viene a continuación, y es que estamos a las puertas de la operación sanitaria más importante de este país, y en esta comunidad es un reto porque hemos tenido 3 de cada 4 fallecidos en la primera ola en la Comunidad de Madrid. Tenemos el proyecto, la vacunación por delante, que no se va a poder hacer seguramente en el hospital, en este nuevo hospital, porque llevar a la población de Madrid a que se pongan 2 dosis de una vacuna a Valdebebas sin un medio de transporte, bueno, veremos. No me parece, lo que decían los expertos es que se pusieran en los centros de atención primaria, en los centros de salud. Lo que viene dentro de unas semanas seguramente es el proyecto de vacunación. Es que ¿Qué hacemos con 100 millones de euros? A lo mejor nos sobra y somos Alemania, ¿eh? A lo mejor nos sobra y somos Alemania, Benjamín. Tú abogabas por Bueno, de almacenamiento veremos en qué condiciones, porque por ejemplo la de Pfizer, que va a tener sus propios refrigeradores, no se sabe si van a ir a un centro para luego ser repartidos a los otros centros. Eso, cada vacuna tendrá su condición. Y fundamentalmente los centros de atención primaria que decíamos, que es donde se van a tener que poner, pero como decía también Verónica antes, no sé si lo has dicho off the record o no, hoy es carísimo, y si no lo asumo también, si nos ha costado un almacén 100 millones de euros es carísimo. 100 millones todo nos ha costado, todo el complejo. Sí. Todo el complejo, pero igual me parece caro. 100 millones en cualquier caso, si sirve para almacenar material sanitario, y es óptimo para que el resto de los hospitales, desde aquí, se produzca el almacenaje, pues bienvenido sea, por supuestísimo. Pero bueno, más allá del almacenar, nos ha costado lo que ha costado 100 millones de euros. Es un hospital público que lo que busca y lo que persigue sobre todo es salvar vidas, intentar que gente que está mal pueda salir adelante y no se haya quedado durante esta pandemia. Yo decía, vamos a dar un voto de confianza, porque lo que estamos viendo, las imágenes son absolutamente, yo creo que para sentirnos como madrileños, yo creo que para sentirnos orgullosos. Tiempo tendremos para criticar. Claro, y que es una de las cuestiones fundamentales cuando hables de un centro de emergencia. Son 90 los que van a empezar a
a trabajar a partir de después del puente de diciembre. Tampoco se sabe qué tipo de enfermos van a ir en las primeras semanas, precisamente porque no se sabe qué personal va a haber, ¿no? Si va a ser una plantilla fija, si se van a contratar de refuerzos, si se van a trasladar forzosamente. Los hechos son que el hospital no está terminado y que no es un hospital bien comunicado y que no le da garantías, precisamente por esa multifuncionalidad que ha comentado tanto el alcalde como la presidencia, de cara al futuro. No me parece que sea una garantía para que los profesionales sanitarios puedan pedir su traslado a un hospital que no saben muy bien qué va a tener o a qué se va a dedicar. Que se abra, que se inaugure un hospital. No ha dado el dato de personal contratado y hubiera sido fundamental. Hoy era el día, precisamente era el día en esta loa inaugural de a lo mejor haber dado algún dato sobre el personal que tanto preocupa a los pacientes que vayan a ir ahí como a los sanitarios que tengan que ir ahí también. Creo que vamos a tener oportunidad de hacer preguntas. Que ver, efectivamente ahí vas a ir perdiendo, como tú decías, no tiene ni consultas externas, no tiene absolutamente nada parecido a muchos hospitales. Es un hospital de emergencia. Si lo requiera, pueda tener una plantilla de 600 personas pero permanentemente. Pero si lo ha dicho el señor del Colegio de Médicos de Madrid, que lo más adecuado, digo que igual sabe más que nosotros, que lo más adecuado es que haya una plantilla, igual sabe mucho más. Yo no estoy de acuerdo en eso porque me tendría que explicar este señor y el que fuera, ¿qué haces con 600 especialistas o 600 sanitarios? Pero déjame, es que no me dejas hablar. Es que no me dejas hablar. 600, ¿qué haces con 600 sanitarios permanentemente en un hospital que solo va a abrir de forma puntual? ¿Qué haces con 600? Benjamín, te ¿De voy dónde a ha salido la cifra? 600, 400, 300 u 800. Es que, Chema, eso es lo de menos, el número. Lo importante es qué haces con una plantilla fija en un hospital que abre de forma puntual. ¿Pero quién puso la cifra de 600? Este hospital, cuando pase la pandemia, supuestamente cerrará. Y a lo mejor tiene que volver a abrir, desgraciadamente, por otra causa que no sabemos cuál es. Mira, si estamos abriendo un hospital hoy haciendo este show para que me digas que a lo mejor cierra en 6 meses porque estamos vacunados en un año, pues entonces sí que no tiene ningún sentido. La Ciudad de la Justicia, efectivamente. ¿Cómo va a cerrar? Si ha dicho el alcalde y la presidenta la Ciudad de la Justicia es el Instituto Anatómico Forense de emergencias para el futuro, Benjamín. Sí, es un modelo de eficacia, de eficiencia y de optimización de una inversión pública. Efectivamente es un símbolo del derroche, efectivamente. Pero que ahí se le da una utilidad que es el Instituto Anatómico Forense. ¿O no? Esto me lo estoy inventando. No tiene ni pies ni cabeza que un hospital se utilice, va a estar utilizado de momento al 23-25%. Imagínate que solo se utiliza. Perdóname, pero es que no has acabado de entender el concepto de este hospital. Que puede gustarte. Lo entiendo perfectamente, yo pero no respeto puede que no te guste. Que no es que no me guste, es que no se pueden trasladar. ¿Me dejas hablar, Benjamín? Porque no me has dejado ni responder. Cuyo objetivo es que esté cerrado. Te voy a responder, Benjamín. Es que no me has dejado Te voy a responder. No te puedo dejar responder cuando me has acabado. Hombre, no has acabado, ya te he dejado terminar 3 veces. No, no me has dejado terminar ni una. Lo que están diciendo todos los expertos y la Comunidad de Madrid es que hacían falta 669 trabajadores sanitarios. Nos vamos a quedar con esos 669. Hay 114, ha dicho el consejero. Has dicho tú, hay que trasladarlos forzosamente porque estamos en época de guerra. Hombre, yo creo que los trabajadores sanitarios de esta comunidad no se merecen que sean trasladados forzosamente de un hospital a otro. No se lo merecen. Tiene que haber una planificación muy justa para los trabajadores sanitarios. Se está haciendo. Pero de manera permanente. De manera permanente. De verdad, Pilar, te digo, es incomprensible. ¿Cómo podemos estar hoy, de verdad? Podemos estar más o menos escépticos. Es que no me vayas a decir otra vez que no estamos celebrando que se inaugure un centro de emergencias. No, estamos analizando las condiciones en las que se inaugura un centro de emergencias. Ese es nuestro trabajo. Yo no puedo creer en futuribles como periodista, Marta, lo siento mucho. Los hechos son los que son y que todo va a ir muy bien y que se van a contratar en el futuro. Los hechos que tenemos requieren una... test en Barajas, antígenos, todo eso se ha ido criticando uno por uno a la presidenta Ayuso y todo al final se ha aplicado y se ha demostrado que era bueno. Y ahí están los datos. Alegrémonos, es que son vidas. Pilar, y las colas en los centros de emergencias de la gente que se iba a hacer esos test, Marta, que le salga bien a Ayuso, yo creo que lo que le salga bien al gobierno, que le salga bien al Ambán. Efectivamente, de lo que estamos hablando es del personal sanitario, Marta, del personal sanitario que no estaban ni presentes en esta inauguración. Estamos en una situación la más parecida a una guerra. Y ahora vamos a estar, no, es que este señor
no puede irse de su centro de primaria si él no quiere, porque el estatuto, el convenio, no sé qué laboral del... No se lo merecen, Benjamín, se merecen centros de trabajo, poder hacer seguimientos a sus pacientes. Si ese señor tiene que doblar jornada, tiene que doblar jornada un día y luego descansar a dos. Como la enfermera Isabel Central que se fue a América a poner vacunas a los niños. Es que ¿de qué estamos hablando? Es verdaderamente demencial. ¿De qué estamos hablando? No creo que tenga nada que ver una situación con la otra. Yo creo que si la policía municipal debía haber difundido unas imágenes, precisamente son las del sábado, para alertar a la población de que, o a las viandantes de la calle Preciados, de que mantuvieran la distancia, e hicieron un poco lo contrario, supongo que para arreciar un poco las críticas al alcalde. Y fíjate, he coincidido contigo, los expertos dicen que cuando uno camina por la calle el contacto es breve, es de unos segundos, y va con mascarilla, el riesgo no es alto. ¿Qué pasa? Pero esa gente viene a algún sitio, claro, que nos induce a entrar en un bar, a consumir, ese fue el mensaje a que ayer recogimos, porque fueron consultados.